En la cena de compromiso de mi prima, ella se rió, espero nunca terminar como ella, soltera y con un hijo. La sala estalló en carcajadas. Mi tío dijo, los hombres no quieren mercancía usada. Incluso mi mamá soltó una risita. Entonces el novio se levantó, caminó hacia mí y dijo, creo que deberían saber algo. La sala quedó en silencio. Soy Jessie, tengo 32 años y soy una orgullosa madre soltera de mi hijo de 7 años, Ethan. Lo que debería haber sido una simple cena familiar para celebrar el compromiso de mi prima Allison se convirtió en la noche más humillante de mi vida. Eso fue hasta el momento en que su prometido se levantó y lo cambió todo. Nadie esperaba lo que vino después, y menos yo. Antes de contarles cómo toda mi familia recibió la sorpresa de sus vidas, déjenme saber desde dónde están viendo y suscríbanse si alguna vez se han mantenido firmes cuando todos dudaban de ustedes. Créanme, lo que sucedió a continuación lo cambió todo. La vida no siempre fue tan complicada. Hace 8 años, tenía 24 con un futuro prometedor por delante. Estaba en mi último año de la escuela de enfermería, especializándome en pediatría. Mis profesores decían que tenía un don natural con los niños. Trabajé duro, mantuve un promedio de notas casi perfecto y ya había recibido interés de varios hospitales prestigiosos. Mi familia estaba orgullosa entonces. Mi mamá les contaba a sus amigas sobre su hija, la futura enfermera pediátrica. Eso fue antes de que todo cambiara. Conocí a Marcus durante mi 3er año de la escuela de enfermería. Él estudiaba administración de empresas, era alto, con amables ojos marrones y el tipo de sonrisa que me hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. Salimos durante un año antes de mudarnos juntos. Las cosas no eran perfectas, pero eran buenas. Hablamos de casarnos algún día, de construir una vida juntos. Cuando descubrí que estaba embarazada, no fue planeado, pero no fue mal recibido. Al menos no por mí. Marcus cambió casi de la noche a la mañana. Los ojos amables se volvieron distantes. La sonrisa desapareció. Comenzó a quedarse fuera hasta tarde, poniendo excusas sobre grupos de estudio y proyectos. Traté de ser comprensiva, de darle espacio para procesar esta noticia que cambiaba la vida. Luego, una mañana, a los 6 meses de mi embarazo, me desperté en un apartamento vacío con una breve nota. No puedo hacer esto. Lo siento. Sin dirección de reenvío, sin información de contacto. Cambió su número de teléfono, eliminó todas sus cuentas de redes sociales y desapareció por completo de mi vida. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de lágrimas, incredulidad y una determinación que crecía lentamente. Mi madre ayudó tanto como pudo, aunque ya podía ver la decepción en sus ojos. Mi padre había fallecido años antes, así que ella era mi principal apoyo familiar. Mi familia extendida oscilaba entre la compasión y el juicio, ofreciendo ayuda con una mano mientras cuestionaba mis decisiones de vida con la otra. Ethan vino al mundo en una lluviosa mañana de martes después de 18 horas de parto. Sostuve su pequeño cuerpo contra mi pecho, sus mechones de cabello oscuro haciéndome cosquillas en la barbilla, y le hice una promesa entre lágrimas. Solo somos tú y yo, amigo, pero te voy a dar la mejor vida que pueda. Tuve que tomar una licencia de la escuela de enfermería. Entre la recuperación física, el trauma emocional del abandono y las constantes demandas de un recién nacido, simplemente no había espacio para nada más. Mis ahorros disminuyeron rápidamente. Me mudé de mi apartamento a un pequeño alquiler de una habitación en las afueras de la ciudad. Cuando Ethan tenía 6 meses, solicité asistencia estatal, algo que mis parientes más orgullosos nunca me dejaron olvidar. Los 2 primeros años fueron los más difíciles. Dormir era un lujo que rara vez experimentaba. Acepté trabajos esporádicos que me permitían llevar a Ethan o trabajar durante horas en las que los amigos podían cuidarlo. Mi madre ayudaba cuando podía, aunque su apoyo venía con frecuentes recordatorios de que esto no habría sucedido si hubieras sido más cuidadosa, o deberías haberte asegurado de que fuera material para esposo primero. Cuando Ethan tenía 3 años, logré regresar a la escuela de enfermería a tiempo parcial. Mis instructores fueron sorprendentemente complacientes, permitiéndome completar algunas horas clínicas en momentos en que tenía cuidado de niños. Me gradué 2 años más tarde de lo planeado, pero me gradué. El día que recibí mi licencia de enfermería, lloré más fuerte que desde que nació Ethan. Fueron lágrimas de agotamiento, orgullo y alivio.
Ahora, 4 años después, estoy establecida como enfermera pediátrica en el Memorial Children's Hospital. Trabajo principalmente en la unidad de recuperación, ayudando a los niños y sus familias a navegar el difícil camino desde una enfermedad o lesión grave hasta la salud. El pago es decente, las horas son relativamente estables y, lo más importante, amo lo que hago. Ethan y yo tenemos nuestra rutina dominada a la perfección. Vivimos en un modesto apartamento de 2 habitaciones, nada lujoso, pero limpio y cómodo. Él está prosperando en la escuela, un niño brillante y compasivo que ama los dinosaurios y construir estructuras elaboradas con cualquier cosa que pueda tener en sus manos. Lo que nunca mejoró fue la percepción que mi familia tenía de mí. A sus ojos, seguía siendo el ejemplo de lo que no se debe hacer, el fracaso, la que no hizo las cosas de la manera correcta. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de cortesía forzada y juicio apenas velado. Asistía con menos frecuencia a medida que pasaban los años, eligiendo proteger a Ethan de la corriente subterránea de desaprobación que siempre parecía seguirnos. Mi prima Allison siempre fue la hija predilecta de nuestra familia extendida. 2 años menor que yo, siguió un camino más tradicional. Universidad, luego escuela de derecho, luego un puesto en una firma prestigiosa. Salió estratégicamente, siempre con hombres de credenciales impresionantes y futuros prometedores. Cuando anunció su compromiso con Ryan, un cirujano con el que había estado saliendo por poco menos de 1 año, la familia explotó de alegría y aprobación. Recibí la invitación a su cena de compromiso con sentimientos encontrados. Por un lado, Allison y yo habíamos sido cercanas de niñas antes de que la vida y la dinámica familiar nos llevaran por caminos diferentes. Por otro lado, estas reuniones rara vez terminaban bien para mí. Después de deliberar un poco, decidí asistir sin Ethan. Mi amiga Lisa aceptó tenerlo para una pijamada con su hijo, el mejor amigo de Ethan de la escuela. La noche de la cena, me paré frente al espejo de mi habitación, examinando mi apariencia. Había elegido un sencillo vestido azul marino, profesional pero favorecedor. Mi cabello castaño claro estaba recién cortado, cayendo justo por debajo de mis hombros. Me apliqué un maquillaje mínimo, lo suficiente para iluminar mis ojos cansados. Trabajar a tiempo completo mientras crías a un hijo sola no deja mucho espacio para rutinas de belleza elaboradas. «Te ves bonita, mami», dijo Ethan, apareciendo en el umbral de la puerta con su mochila para pasar la noche. Le sonreí a mi hijo, su cumplido honesto valía más que cualquier atuendo de diseñador. «Gracias, bebé». «¿Estás emocionado por tu pijamada con Zach?», asintió con entusiasmo. «Vamos a construir un fuerte de almohadas y ver películas de dinosaurios». Le besé la parte superior de la cabeza, inhalando el aroma de su champú. «Eso suena increíble. Pórtate bien con la señorita Lisa». «De acuerdo, te recogeré mañana por la mañana». Después de dejar a Ethan, me senté en mi coche fuera de la casa de Lisa durante varios minutos, reuniendo mi coraje. Todavía podía echarme atrás, alegar una emergencia de último minuto en el trabajo. Pero algo me empujó hacia adelante. Tal vez una pequeña y obstinada esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que mi familia finalmente pudiera verme como algo más que mis errores pasados. Con una respiración profunda, encendí el coche y me dirigí hacia el exclusivo restaurante donde se celebraría la cena de compromiso, sin saber que esta noche, de hecho, lo cambiaría todo, solo que no de la manera que podría haber imaginado. El aparcacoches tomó mis llaves con una sorpresa apenas disimulada, probablemente preguntándose cómo alguien que conducía un Honda Civic de 10 años había terminado en Angelos, el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad. Alisé mi vestido y atravesé las ornamentadas puertas dobles, sintiéndome inmediatamente mal vestida a pesar de mis cuidadosos preparativos. El comedor privado ya estaba lleno de caras conocidas cuando llegué. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la elegante mantelería, con rosas blancas y detalles plateados adornando cada superficie. Un pequeño cartel con «Reservado para el compromiso Matthews Campbell» estaba en un caballete junto a la entrada. Tomé una respiración profunda y entré. Mi madre me vio primero, levantándose de su asiento con una sonrisa tensa. Sandra Peterson, a sus 63 años, todavía mantenía la apariencia pulcra y la postura rígida de la ejecutiva de banco que había sido antes de jubilarse. Su cabello con mechas plateadas estaba perfectamente peinado. Su vestido de diseñador, sin duda, costaba más que mi alquiler mensual. «Jessie, lo lograste», dijo,
besando mi mejilla. Su perfume, el mismo que había usado durante toda mi infancia, trajo una ola de emociones complicadas. «Te ves bien», agregó, aunque su tono sugería sorpresa por este hecho. «Gracias, mamá. Qué bueno verte». Le devolví el beso, sintiendo ya la tensión familiar subir por mi espalda. La voz retumbante del tío Robert cortó el murmullo de la conversación. «Vaya, miren quién está aquí». La ocupada madre soltera encontró tiempo para la familia después de todo. El hermano de mi madre nunca había aprobado mi estilo de vida, como él lo llamaba. Un exitoso promotor inmobiliario con valores tradicionales. Consideraba mi maternidad soltera como una afrenta personal al nombre de la familia. «Hola, tío Robert», respondí, forzando una sonrisa. No me perdería la gran celebración de Allison. Su esposa, la tía Patricia, ofreció un asentimiento rígido. Rara vez se dirigía a mí directamente en las reuniones familiares, prefiriendo hablar de mí en conversaciones susurradas que asumía que no podía oír. Mi abuela y mi abuelo estaban sentados en el extremo de la mesa, ambos en sus 80, pero todavía agudos como siempre. La abuela me dio una sonrisa genuina, aunque la expresión del abuelo permaneció neutral. Me querían, lo sabía. Pero venían de una generación en la que los hijos debían llegar después del matrimonio. Sin excepciones. Unos cuantos primos y amigos de la familia dispersos ocupaban los asientos restantes, la mayoría ofreciendo saludos educados antes de volver a sus conversaciones. Los únicos rostros verdaderamente amigables pertenecían a mi prima menor Taylor, una estudiante universitaria con ideas progresistas, y a mi hermano Jake, que vivía fuera del estado y rara vez asistía a eventos familiares. Su presencia esta noche fue inesperada, pero bienvenida. «¿Jessie?» Jake se levantó y me dio un fuerte abrazo. «Dios, qué bueno verte». Le devolví el abrazo, sintiendo que parte de mi ansiedad se disipaba. «A ti también. No tenía idea de que vendrías». Decisión de último minuto. No podía perderme la oportunidad de ver a mi hermana favorita. Guiñó un ojo, sacando la silla a su lado. «¿Te guardé un sitio?» Allison hizo su entrada momentos después de que me sentara. Resplandeciente en un vestido rojo de diseñador que resaltaba su figura alta y esbelta. Su cabello rubio estaba peinado en elegantes ondas, y unos pendientes de diamantes captaban la luz con cada movimiento. Se movió por la sala aceptando felicitaciones y cumplidos, su sonrisa brillante pero practicada. «Jessie, viniste», exclamó cuando llegó a mí, lanzándome besos al aire cerca de mis mejillas. «¿Cómo está Ethan?» «¿Verdad? Así se llama». El hecho de que tuviera que confirmar el nombre del niño que era su propio primo, a quien había visto varias veces, decía mucho. «Ethan está genial», respondí con calma. «Ahora tiene 7 años y le va muy bien en la escuela. Su maestra dice que tiene un don para las ciencias». «Qué bien», respondió Allison, claramente desinteresada. «Ryan debería estar aquí en cualquier momento. Se retrasó en el hospital. Horario de cirujano, ya saben cómo es». El orgullo en su voz era inconfundible. La conversación cambió cuando los camareros comenzaron a traer los aperitivos, delicados arreglos de mariscos y quesos importados que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Bebí mi agua, escuchando mientras los miembros de la familia discutían sobre vacaciones recientes, inversiones inmobiliarias y los planes de la próxima boda de Allison. «Estamos pensando en junio en el Westlake Country Club», decía Allison. «Solo hacen unas pocas bodas cada año, pero la familia de Ryan tiene contactos». «El momento perfecto», asintió la tía Patricia con aprobación. «Tendrás el verano para disfrutar de ser recién casados antes de establecerse para formar una familia de la manera correcta». El énfasis en manera correcta fue sutil pero inconfundible, y varios pares de ojos se dirigieron en mi dirección. Me concentré en mi aperitivo. Un plato de comida bellamente arreglado que estaba demasiado ansiosa para disfrutar adecuadamente. Jake apretó mi rodilla debajo de la mesa. Un pequeño gesto de solidaridad que significó más de lo que él sabía. Una conmoción en la entrada atrajo la atención de todos. Un hombre alto con hombros anchos y cabello oscuro entró en la habitación. Su presencia segura de sí misma captó la atención de inmediato. Llevaba un traje de color carbón bien entallado.
Su única concesión a la informalidad era la ausencia de corbata. Este tenía que ser Ryan, el prometido de Allison. Lamento mucho llegar tarde, anunció a la sala. Una consulta de emergencia que no podía esperar. Allison corrió a su lado, rodeando su cintura posesivamente con el brazo. A todos, este es mi prometido, el Dr. Ryan Campbell. Ryan sonrió cálidamente al grupo, su mirada moviéndose de rostro en rostro mientras Allison hacía las presentaciones. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, un destello de algo ilegible pasó por sus rasgos. Reconocimiento, confusión. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, siguió adelante, saludando a mi madre con un encanto practicado. Durante el curso de los aperitivos, noté que Ryan miraba en mi dirección varias veces. Cada vez que captaba su mirada, él apartaba la vista rápidamente o volvía su atención a Allison o a quien estuviera hablando. Había algo vagamente familiar en él, aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido. Quizás solo tenía una de esas caras. Entonces, Jessie, la voz del tío Robert interrumpió mis pensamientos. ¿Sigues en ese mismo trabajo del hospital? La forma en que dijo trabajo del hospital hizo que sonara como si estuviera vaciando orinales en lugar de proporcionar cuidados de enfermería especializados a niños enfermos. Sí, todavía estoy en el Memorial Children's. Fui ascendida a especialista senior de recuperación el mes pasado. ¿En realidad? Un ascenso. ¡Qué maravilloso!, interrumpió mi madre, pareciendo genuinamente complacida por una vez. Debe ser difícil equilibrar todo eso con ser madre soltera, comentó la tía Patricia. Ethan debe pasar mucho tiempo con niñeras. La implicación era clara. Estaba descuidando a mi hijo por mi carrera. En realidad, trabajo principalmente en turnos de día, así que estoy en casa por las tardes con Ethan. El hospital ha sido muy complaciente. Eso es afortunado, dijo mi abuela. Un niño necesita a su madre. Lo que quedó sin decir fue la obvia continuación, y a su padre. Ethan está genial, dije con firmeza, decidida a mantenerme firme. Está leyendo 2 niveles por encima de su grado. Ha entrado en el cuadro de honor de ciencias y su maestra dice que es uno de los niños más empáticos que ha enseñado. Vaya, ¿no es eso algo?, replicó el tío Robert con un toque de condescendencia. Todo un logro, criar a un niño sin una influencia masculina. Me mordí la lengua, resistiendo el impulso de señalar que la influencia masculina no valía mucho cuando se marchaba antes del nacimiento. En cambio, sonreí. Tiene varios modelos a seguir masculinos maravillosos. El esposo de su maestra es voluntario en el aula. Tiene un gran pediatra. Y, por supuesto, su tío, Jake. Jake levantó su copa en un brindis simulado. El niño es increíble. Estás haciendo un trabajo increíble, Jess. La llegada del plato principal detuvo temporalmente la conversación, dándome un momento para recomponerme. Podía hacer esto. Solo unas horas más y podría ir a casa, recoger a Ethan por la mañana y volver a nuestra vida feliz, aunque imperfecta, juntos. Solo necesitaba superar esta cena con mi dignidad intacta. Mientras se servía el plato principal, el padre de Allison, mi tío Robert, golpeó su cuchillo contra su copa de vino de cristal, el claro sonido resonante cortando la conversación ambiental. Me gustaría proponer el primer brindis de la noche, anunció, poniéndose de pie y levantando su copa. El costoso vino tinto captó la luz, pareciendo casi sangre. Por Allison y Ryan, 2 jóvenes excepcionales que han hecho todo de la manera correcta. Primero la educación, luego el establecimiento de una carrera y ahora el matrimonio. Una base para una familia adecuada, construida sobre la tradición y el respeto. El énfasis en la adecuada y manera correcta no fue sutil. Varios miembros de la familia miraron en mi dirección antes de desviar rápidamente la mirada. Por Allison y Ryan, repitieron todos, levantando sus copas. Yo también levanté la mía, sonriendo tensamente. Mi abuela se levantó a continuación, un poco temblorosa. Por mi hermosa nieta Allison, que siempre nos ha enorgullecido, y por Ryan, a quien damos la bienvenida a nuestra familia con los brazos abiertos. Que construyan una vida juntos llena de alegría y rodeada de hijos cuando sea el momento adecuado. La última parte fue dicha con una cálida sonrisa dirigida a la pareja comprometida. Siguieron más brindis,
cada uno aparentemente diseñado para enfatizar los valores tradicionales, el momento adecuado y hacer las cosas correctamente. Con cada discurso, sentía que me encogía más en mi silla, la crítica implícita aterrizando como repetidos golpes. ¿Y tú, Jessie? ¿Te gustaría brindar por tu prima?, preguntó mi madre durante una pausa. Sospechaba que sus motivos no eran del todo de apoyo, sino más bien para asegurarse de que yo respaldara públicamente los valores de la familia. Dudé, luego me puse de pie, copa en mano. Por Allison y Ryan. Que su viaje juntos esté lleno de apoyo y comprensión mutua, y que siempre encuentren fuerza el uno en el otro durante los momentos inesperados de la vida. Corto y sincero, sin respaldar las indirectas sutiles dirigidas a mí toda la noche. Mientras me sentaba, el tío Robert levantó una ceja. Interesante brindis de alguien que nunca ha experimentado una relación exitosa. La mesa quedó incómodamente en silencio. Creo que fue encantador, interrumpió Jake, lanzando una mirada de advertencia a nuestro tío. Allison se aclaró la garganta. Ryan y yo estamos pensando en una luna de miel de 2 semanas en las Maldivas. Su colega recomendó este increíble resort en una isla privada. La conversación se desvió hacia los lugares de luna de miel, y luego, inevitablemente, hacia los planes futuros. Planeamos esperar 2 años antes de empezar una familia, anunció Allison. Queremos disfrutar de estar casados primero, y Ryan necesita completar su beca. Muy sensato, asintió la tía Patricia con aprobación. Los niños son una bendición, pero el momento lo es todo. Quieres asegurarte de estar completamente preparado financiera y emocionalmente. Exactamente, asintió Allison. 2 carreras establecidas, una casa en el vecindario correcto y un matrimonio sólido primero. Así es como preparas a los hijos para el éxito. Tomó un sorbo de vino y luego agregó con una risa, espero nunca terminar como ella, soltera y con un hijo. La sala estalló en una risa incómoda. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca, sin creer que realmente lo había dicho en voz alta, no como un comentario susurrado, sino directamente frente a todos. Los hombres no quieren mercancía usada, agregó el tío Robert, riéndose, como si hubiera hecho un chiste ingenioso en lugar de un comentario profundamente hiriente. Ryan está recibiendo el paquete completo, sin mancha. Más risas recorrieron la mesa. Incluso mi madre soltó una risita nerviosa, aunque al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Mi cara ardía, un sofoco de humillación se extendía desde mi pecho hasta la línea de mi cabello. La elegante comida se convirtió en cenizas en mi boca. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba mis cubiertos, el apetito completamente desaparecido. La habitación parecía cerrarse, las luces del candelabro de repente demasiado brillantes, la conversación demasiado alta. Levanté la vista y encontré a Ryan observándome. Su expresión era ilegible. Cuando nuestras miradas se encontraron, esta vez no desvió la vista. En cambio, frunció ligeramente el ceño. Algo así como el reconocimiento amaneciendo en su mirada. Las risas continuaron a mi alrededor, volviéndose más distantes a medida que la sangre me zumbaba en los oídos. Los recuerdos aparecieron sin ser invitados, el día que Marcus se fue, la noche que entré en trabajo de parto sola, la primera mañana de Navidad con solo Ethan y yo abriendo regalos en nuestro pequeño apartamento. Las innumerables veces que había dudado de cada decisión, me había preguntado si era suficiente para mi hijo, había superado el agotamiento para darle la vida que merecía. Y aquí estaba mi familia, reduciendo todo eso a un chiste. La mano de Jake encontró la mía debajo de la mesa, apretándola con fuerza. «¿Estás bien?», susurró. Asentí mecánicamente, sin confiar en mi voz. Quería irme, salir con la dignidad que me quedaba, pero algo me mantenía arraigada a mi silla. Quizás el orgullo, o la terquedad, o simplemente el efecto paralizante de la humillación pública. Estoy pensando en una boda en junio, continuó Allison, ajena o indiferente a mi angustia. Ceremonia tradicional, por supuesto. Un gran cortejo nupcial, todos los elementos adecuados, como debe ser. Así es, asintió la tía Patricia. Algunas tradiciones existen por una razón. La base de la sociedad depende de mantener estas estructuras. Tomé un largo sorbo de agua, tratando de enfriar el ardor en mi garganta. Las lágrimas no derramadas amenazaban con desbordarse.
7 años de juicio, de miradas de reojo y cumplidos ambiguos, de ser el ejemplo de lo que no se debe hacer de la familia, todo cristalizado en este momento. Otro brindis, anunció el tío Robert, claramente disfrutando. Por las tradiciones, los valores familiares y por hacer las cosas de la manera correcta. Más copas se levantaron. Dejé la mía en la mesa. Los ojos de Ryan no se habían apartado de mí. Parecía preocupado ahora, con el ceño fruncido mientras observaba la dinámica que se desarrollaba. Cuando Allison tiró de su brazo, animándolo a levantar su copa para el brindis, él obedeció distraídamente. Ryan, querido, tú también deberías ofrecer un brindis, lo instó Allison, claramente queriendo que su prometido participara en la unión familiar. Ryan se aclaró la garganta, todavía con aspecto distraído. Sí, por supuesto. Consideré excusarme para ir al baño, necesitando un momento a solas para recomponerme, para echarme agua fría en la cara ardiente y practicar las técnicas de respiración profunda que enseñaba a los padres ansiosos en el hospital. Antes de que pudiera moverme, Ryan se puso de pie, copa en mano. Pero en lugar de quedarse en su lugar junto a Allison, se alejó de la mesa. La sala se silenció en anticipación a su brindis. Para sorpresa de todos, incluida la mía, Ryan caminó deliberadamente alrededor de la mesa, deteniéndose directamente detrás de mi silla. Puso una mano suave en mi hombro. El toque fue ligero pero de apoyo, y completamente confuso. Lo miré, desconcertada. Creo que deberían saber algo, dijo, su voz clara y firme en la habitación repentinamente silenciosa. Miré a Ryan, completamente confundida. Toda la sala se había quedado en silencio, todos los ojos fijos en nosotros. La expresión de Allison cambió de sorpresa a algo más cercano a la alarma. Ryan, cuestionó, su voz anormalmente aguda. ¿Qué estás haciendo? Él apretó suavemente mi hombro antes de dirigirse a la sala. Antes de continuar con esta cena, hay algo importante que todos aquí deberían saber. Mi mente corría tratando de encontrarle sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Nos habíamos conocido antes? ¿Estaba a punto de compartir algún encuentro vergonzoso? Las posibilidades, en su mayoría negativas, pasaron por mis pensamientos. Hace 6 meses, comenzó Ryan, tuve un accidente de motocicleta en la autopista 25. Estaba lloviendo, la visibilidad era pobre y un coche se desvió hacia mi carril. Caí con fuerza a 80 km por hora. La sala permaneció en silencio, la confusión evidente en cada rostro. Allison parecía completamente desconcertada, claramente sin saber a dónde iba esta historia. Me llevaron de urgencia al hospital memorial con múltiples lesiones, continuó Ryan. 3 costillas rotas, un pulmón perforado, fémur fracturado, hemorragia interna y una conmoción cerebral grave. El equipo de trauma no estaba seguro de si sobreviviría la primera noche. Mientras hablaba, fragmentos de memoria comenzaron a surgir en mi mente. Hace 6 meses, una víctima de accidente de motocicleta, trauma grave. Había trabajado varios turnos en la unidad de recuperación general cuando estábamos cortos de personal, cubriendo antes de volver al ala pediátrica. Cuando me estabilicé lo suficiente como para ser trasladado de la UCI a recuperación, estaba en mal estado, dijo Ryan, con dolor, enojado con el mundo, enfrentando meses de difícil rehabilitación. No tenía familia cerca. Mis padres viven en Arizona y no pudieron venir de inmediato debido a los problemas de salud de mi padre. Ahora lo recordaba. El paciente de la habitación 414. Cabello oscuro, lesiones extensas, visitas mínimas. Nunca usábamos nombres completos con los pacientes, solo nombres de pila e iniciales del apellido por privacidad. Ryan C. La conexión no se había hecho hasta este momento. Durante esas primeras semanas críticas de recuperación, una enfermera marcó toda la diferencia. La voz de Ryan se suavizó. Me revisaba con más frecuencia de lo requerido, explicaba cada procedimiento a fondo, abogaba por un mejor manejo del dolor cuando el protocolo prescrito no funcionaba. Se me hizo un nudo en la garganta mientras los recuerdos me inundaban. De hecho, había pasado tiempo extra con ese paciente. Algo en su aislamiento me recordaba mis propios momentos más bajos después de que Marcus se fue. Cuando no podía dormir por el dolor, ella se sentaba conmigo unos minutos contándome historias sobre su hijo para distraerme. Los ojos de Ryan se encontraron con los míos, cálidos de reconocimiento y gratitud.
Sobre cómo estaba aprendiendo a leer, su fascinación por los dinosaurios, cómo construía estructuras increíbles con bloques. Una lágrima se deslizó por mi mejilla sin control. Recordé esas tranquilas conversaciones del turno de noche, la forma en que hablar de Ethan siempre me reconfortaba, como compartir esos pequeños momentos de orgullo maternal parecía aliviar también el sufrimiento de este paciente. Cuando desarrollé complicaciones y necesité una cirugía de emergencia, se quedó después de su turno para asegurarse de que no estuviera solo antes, continuó Ryan. Cuando mi terapia física no progresaba y quería rendirme, me trajo un artículo sobre un piloto de motocross que se había recuperado de lesiones similares y había vuelto a competir. Recordé haber impreso ese artículo desde el ordenador del puesto de enfermería, algo que técnicamente no debía hacer, pero me sentí obligada a ello. Esta enfermera no solo atendió mis necesidades físicas, dijo Ryan, su voz resonando claramente en la sala atónita. Restauró mi esperanza cuando no tenía ninguna. Me mostró amabilidad cuando más la necesitaba. Su compasión y dedicación a sus pacientes iban mucho más allá de la obligación profesional. El tío Robert se movió incómodo en su silla. La mano de mi madre cubrió su boca. Allison miraba a Ryan como si lo viera por primera vez. Nunca supe su nombre completo debido a los protocolos de privacidad del hospital. Siempre se presentaba como la enfermera Jessie. Intenté encontrarla después de mi alta para agradecerle adecuadamente, pero la política del hospital les impidió darme su información. Se giró para mirarme directamente, ahora con ambas manos en mis hombros. Imaginen mi sorpresa cuando llego a la cena de compromiso familiar de mi prometida y descubro que la prima de la que hablaba con desdén, la madre soltera que la familia usa como ejemplo de lo que no se debe hacer, es la misma mujer que me salvó la vida de más maneras de las que puedo contar. Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora. No intenté ocultarlas. Jessie no solo proporcionó atención médica, se dirigió Ryan a la mesa con firmeza. Me trajo libros cuando notó que estaba aburrido. Hizo arreglos para que la cocina me enviara café de verdad en lugar de la horrible infusión del hospital. Cuando mencioné que extrañaba la lasaña de mi madre, me trajo una porción casera de su propia cena al día siguiente. Había olvidado lo de la lasaña, un simple acto de bondad en una noche en la que había cocinado demasiado. Ethan me había ayudado a empaquetarla, insistiendo en decorar el recipiente con pegatinas de dinosaurios para hacer que la persona enferma se sintiera mejor. Lo que todos parecen no entender, la voz de Ryan se endureció ligeramente, es que ser madre soltera no ha disminuido a Jessie. Es parte de lo que la hace extraordinaria. La misma fuerza y compasión que muestra a su hijo es la que aporta a cada paciente bajo su cuidado. Se dirigió al tío Robert, cuyo rostro se había quedado sin color. Mercancía usada, repitió Ryan la cruel frase con evidente disgusto. ¿Así es como describes a alguien que dedica su vida a sanar a otros? Alguien que trabaja incansablemente para criar a un niño brillante y amable mientras también salva vidas. El tío Robert bajó la vista a su plato, incapaz de encontrar la mirada de Ryan. La noche en que mi pulmón colapsó de nuevo, continuó Ryan, Jessie notó los sutiles cambios en mi respiración antes de que los monitores siquiera registraran un problema. El médico dijo más tarde que su rápida acción evitó complicaciones potencialmente fatales. Así que cuando los oigo burlarse de sus elecciones de vida, cuando los oigo reírse de su situación, tengo que preguntarme si tienen alguna idea de quién es ella en realidad. Allison se había puesto completamente pálida, sus nudillos blancos donde agarraba el borde de la mesa. Ryan, no lo sabía, susurró. Ninguno de ustedes lo sabía, respondió él, no con crueldad, sino con firmeza, porque nunca se molestaron en mirar más allá de su juicio. Se volvió hacia mí con una sonrisa suave. Jessie, nunca pude agradecerte adecuadamente. Hoy estoy vivo gracias a tu cuidado, y estoy aquí de pie, capaz de casarme, porque me empujaste a través de la recuperación cuando quería renunciar. El silencio que siguió fue profundo. Mi hermano Jake sonreía ampliamente. Taylor se secaba las lágrimas. Mi abuela tomó la mano de mi abuelo, ambos con aspecto sorprendido y algo avergonzado. Creo, dijo Ryan volviendo a su asiento junto a una atónita Allison, que esta cena de compromiso no estaría ocurriendo sin el extraordinario cuidado de Jessie. Así que mi brindis es por ella y por los verdaderos valores familiares, compasión, desinterés, perseverancia. Las cualidades que veo en su trabajo diario y que espero encarnar en mi propia vida. Levantó su copa. Después de un momento de vacilación,
Jake levantó la suya también. Luego Taylor. Luego, lentamente, cada persona en la mesa levantó su copa, incluso el tío Robert, aunque no pudo mirarme a los ojos. Por Jesse, dijo Ryan simplemente. Por Jesse, repitió la mesa, las palabras llevando varios grados de sinceridad y creciente comprensión. Me quedé sentada, helada, abrumada por este giro inesperado de los acontecimientos, las lágrimas en mis mejillas ahora una mezcla de dolor persistente y gratitud asombrada. Durante varios largos momentos después del brindis de Ryan, la sala permaneció en un silencio atónito. Los únicos sonidos eran el suave tintineo de los cubiertos mientras los camareros, ajenos al terremoto emocional que acababa de ocurrir, comenzaban a retirar los platos del plato principal. Allison fue la primera en hablar, su voz tensa mientras intentaba recuperar el control de la situación. Bueno, qué coincidencia. Forzó una risa que sonó hueca. Ryan, nunca mencionaste esto antes. Ryan volvió a su asiento junto a ella. No hice la conexión hasta esta noche. Sabía que tenías una prima llamada Jessie, pero es un nombre común, y rara vez hablabas de ella, excepto, hizo una pausa, excepto de maneras que no coincidían con la persona que yo conocía. Allison se movió incómoda, claramente dividida entre los celos por la evidente conexión entre su prometido y yo, y la vergüenza por haber sido expuesta por sus crueles caracterizaciones. El tío Robert se aclaró la garganta, su confianza habitual notablemente disminuida. Bueno, por supuesto, todos apreciamos la profesión médica. Un trabajo muy importante, salvar vidas y todo eso. Tomó su copa de vino, evitando el contacto visual conmigo o con Ryan. Mi madre me miró con nuevos ojos, la confusión y la culpa luchando en su expresión. Jessie, nunca mencionaste haber cuidado al prometido de Allison. No lo sabía, dije suavemente, encontrando mi voz por fin. Usamos solo nombres de pila e iniciales por privacidad, y he cuidado a cientos de pacientes a lo largo de los años. Me volví hacia Ryan. Pero sí te recuerdo. Habitación 414. Tenías una pequeña figura de acción de Spider-Man en tu mesita de noche. Ryan sonrió. Mi amuleto de la buena suerte desde la infancia. Nunca voy a ningún lado sin él. Seguías pidiendo la sección de deportes del periódico cuando la mayoría de los pacientes solo quieren sus teléfonos, agregué, los recuerdos volviéndose más claros. Viejos hábitos, se encogió de hombros. Mi padre y yo siempre leíamos la sección de deportes juntos los domingos por la mañana. Este pequeño intercambio humano pareció cambiar algo en la sala. La idea abstracta de la enfermera Jessie se estaba volviendo real para mi familia de una manera que mis intentos anteriores de compartir mi vida profesional nunca habían logrado. No tenía idea de que tu trabajo fuera tan complejo, dijo mi abuela con cuidado. Siempre decías que estabas en el hospital cuando te preguntábamos. Porque a nadie parecía interesarle los detalles, respondí, no acusadoramente, sino como un hecho. Y después de un tiempo, fue más fácil no ofrecer información que sería recibida con juicio. Ryan asintió, dirigiéndose de nuevo a la mesa. Lo que Jessie no les está contando es que es una especie de leyenda en la unidad de recuperación. Otras enfermeras a menudo la consultan en casos difíciles. De verdad, mi madre sonó genuinamente sorprendida. De verdad, confirmó Ryan. El residente que manejó mi caso mencionó específicamente su excepcional cuidado como un factor en la velocidad de mi recuperación. La tía Patricia, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. Pero seguramente, como doctor, tuviste muchas enfermeras cuidándote. ¿Qué hizo a Jessie tan especial? Su tono sugería que todavía intentaba minimizar mi contribución. Ryan no dudó. Todo. Cuando estás en una cama de hospital, completamente vulnerable, con dolor y miedo, desarrollas una aguda conciencia de quién te ve como una persona versus quién te ve como un cuerpo más que atender. Jessie siempre estaba presente, verdaderamente presente, incluso durante breves chequeos. Continuó, su voz volviéndose apasionada. Notó cuando el protocolo estándar de manejo del dolor no me funcionaba y abogó con los médicos para ajustarlo. Captó pequeños cambios en mi condición antes de que se convirtieran en emergencias. Y más allá de la atención médica, me trató con dignidad. Ryan se volvió hacia mí. ¿Recuerdas cuando estaba luchando con la situación del orinal y me sentía humillado?
asentí, recordando su frustración con su inmovilidad temporal. Me contaste cómo tu hijo tuvo un accidente en la escuela y cómo le enseñaste que los cuerpos son solo cuerpos y que necesitar ayuda no disminuye nuestro valor. La mención de este momento íntimo de cuidado pareció finalmente penetrar las defensas del tío Robert. Levantó la vista, encontrando mis ojos por primera vez desde la revelación de Ryan. Había una pregunta allí. Quizás el comienzo de una reevaluación. Cuando mis padres no pudieron venir de inmediato, continuó Ryan, Jessie me trajo una comida casera. Cuando se enteró de que me estaba perdiendo el cumpleaños de mi madre mientras estaba hospitalizado, me ayudó a pedir flores en línea para que se las entregaran en Arizona. Cada ejemplo parecía aterrizar como un reproche suave pero firme a la percepción que la familia tenía de mí. No me di cuenta, dijo mi madre en voz baja. Nunca hablas de estas cosas, Jessie. Porque son solo parte de mi trabajo, mamá, respondí. Lo que hago todos los días. El mismo trabajo que todos ustedes descartaron como mi premio de consolación por arruinar mi vida. La evaluación contundente hizo que varios miembros de la familia se estremecieran. Allison había estado observando este intercambio con creciente incomodidad. Ryan, dijo, tocando su brazo posesivamente. Todo esto es muy conmovedor, pero se supone que esta noche es sobre nuestro compromiso. Todavía lo es, le aseguró Ryan, cubriendo su mano con la suya. Pero no puedo celebrar adecuadamente sabiendo cómo tu familia ha estado tratando a alguien a quien le debo tanto. La expresión de Allison era compleja, una mezcla de celos, vergüenza y una creciente comprensión de que los valores de su prometido podrían no alinearse con la narrativa familiar que ella le había presentado. Quizás, interrumpió mi abuela con cautela, hemos sido un poco duros en nuestras evaluaciones. Esta concesión, por pequeña que fuera, de una de las matriarcas de la familia, pareció dar permiso a otros para reconsiderar. Me gustaría saber más sobre tu trabajo, Jessie, dijo mi abuelo, su primer comentario directo hacia mí en toda la noche. Suena más complejo de lo que me di cuenta. Antes de que pudiera responder, los camareros regresaron con el postre, un elaborado tiramisú servido en copas de vidrio individuales. La interrupción proporcionó un momento para que todos se recompusieran. El ritual de recibir el nuevo plato ofreció un breve respiro de la intensidad emocional. Mientras comenzábamos a comer, la conversación se reinició tentativamente, pero con un tono notablemente diferente. Los miembros de la familia que antes me habían ignorado ahora me dirigían preguntas, preguntando sobre mi trabajo en el hospital, sobre Ethan, sobre nuestra vida juntos. Estas preguntas, aunque bienvenidas, también llevaban una corriente subterránea de culpa y revelación, como si me estuvieran viendo claramente por primera vez. La repentina atención era casi tan desorientadora como lo había sido el desprecio anterior. Ethan parece un niño extraordinario, comentó mi abuela después de que compartí una historia sobre su reciente proyecto de ciencias. Supongo que no hemos hecho suficiente esfuerzo por conocerlo. No, asentí simplemente. No lo han hecho. Ryan observó esta dinámica cambiante con silenciosa satisfacción, agregando ocasionalmente su propia perspectiva como médico y como mi antiguo paciente. Allison lo observaba de cerca, su expresión sugería que estaba viendo un lado de su prometido que no había apreciado completamente antes. A medida que terminaba el postre, el shock inicial de la revelación de Ryan comenzó a asentarse en algo más complejo. La narrativa familiar sobre mí, establecida durante tanto tiempo como el ejemplo de lo que no se debe hacer, la decepción, estaba siendo reescrita a la fuerza en tiempo real. Algunos abrazaron este cambio más fácilmente que otros. Jake me miró desde el otro lado de la mesa y me dio un sutil pulgar hacia arriba. Mi hermano siempre me había apoyado, pero la distancia había limitado su capacidad para intervenir en la dinámica familiar. Esta noche, parecía aliviado de que alguien más finalmente hubiera desafiado el statu quo. Creo, dijo Ryan mientras la comida llegaba a su fin, que este compromiso se trata de unir dos familias, y estoy agradecido de descubrir que la familia de mi futura esposa incluye a alguien que ya ha tenido un impacto tan positivo en mi vida. Levantó su copa una vez más. Por los nuevos comienzos, una mejor comprensión y la familia que elegimos ser de ahora en adelante. Este brindis fue recibido con un entusiasmo más genuino. La tensión anterior dio paso a una reflexión pensativa. Mientras las copas chocaban alrededor de la mesa, vi a Allison estudiándome con nuevos ojos, aparentemente reevaluando todo lo que creía saber sobre su prima, el ejemplo de lo que no se debe hacer.
La noche había tomado un giro inesperado, abriendo una puerta que durante mucho tiempo había pensado que estaba permanentemente cerrada. Quedaba por ver si mi familia la cruzaría, pero por primera vez en 7 años, me sentí vista por quién era realmente, no solo por las decisiones que habían juzgado. Mientras se retiraban los platos del postre y se servía el café, una extraña nueva atmósfera se instaló sobre la mesa. El guión familiar se había interrumpido, dejando a todos un poco inseguros de cómo proceder. Por mi parte, me senté en un estado de limbo emocional, procesando el cambio dramático que había ocurrido en cuestión de minutos. La revelación de Ryan había resquebrajado la fachada del juicio familiar. Pero años de dolor y desprecio no podían borrarse con un solo momento, por muy poderoso que fuera. La taza de café calentaba mis manos mientras reunía mis pensamientos, encontrando fuerza en la validación que acababa de recibir. Jessie, se aventuró mi madre. Quizás podrías traer a Ethan a la cena del domingo el próximo fin de semana. Ha pasado demasiado tiempo desde que nos visitó. La invitación, aunque bien intencionada, me pareció una respuesta demasiado simplista a años de exclusión. 7 años de juicio no se arreglarían con una invitación a cenar. Dejé mi taza con cuidado. Te lo agradezco, mamá, pero creo que hay algunas cosas que deben decirse primero. Mi voz era más firme de lo que esperaba, extrayendo fuerza de la defensa anterior de Ryan y de mi propia verdad largamente reprimida. La mesa volvió a quedar en silencio. Todos los ojos en mí. Durante 7 años, comencé, he sido el ejemplo de lo que no se debe hacer de la familia. El error, el fracaso, el ejemplo de qué no hacer. Miré alrededor de la mesa, encontrando la mirada de cada persona directamente. ¿Tienen alguna idea de lo que se siente al llevar a tu hijo a eventos familiares sabiendo que lo están viendo a través de esa lente? Nadie habló, pero varias miradas cayeron al mantel. Cuando Marcus se fue, estaba aterrorizada. 6 meses de embarazo, sola, con un futuro incierto. Necesitaba a mi familia más que nunca. El recuerdo de ese tiempo desesperado me hizo un nudo en la garganta, pero seguí adelante. Algunos de ustedes ayudaron, y estoy agradecida por eso. Pero incluso esa ayuda vino con juicio, con el constante recordatorio de que yo me había buscado esto. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Solo estábamos preocupados, Jessie. Queríamos algo mejor para ti. ¿Lo querían?, desafié suavemente. ¿O se trataba más de lo que la gente pensaría, de mantener la imagen familiar? El tío Robert se movió incómodo. Los valores familiares importan. La estructura importa para los niños. Tienes razón, estuve de acuerdo, sorprendiéndolo. La estructura importa. Por eso la creé para Ethan. Por eso volví a la escuela, establecí rutinas, construí un hogar estable. Pero ninguno de ustedes vio esa parte. Solo vieron lo que faltaba, no lo que estaba presente. Jake asintió alentadoramente, instándome en silencio a continuar. ¿Quieren saber cómo es realmente la maternidad soltera?, pregunté, sin esperar una respuesta. Es revisar la tarea mientras cocinas la cena. Es trabajar turnos extra para poder pagar un buen apartamento en un distrito escolar seguro. Es ser tanto la que disciplina como la que consuela. Es estar despierta preguntándote si estás haciendo lo suficiente, si eres suficiente. Tomé un respiro. Años de realidad no dicha finalmente encontrando voz. Es explicarle a tu hijo de 5 años por qué su padre no está en las fotos del baile de padres e hijas de la clase. Es crear nuevas tradiciones cuando las viejas no encajan. Es encontrar una fuerza que nunca supiste que tenías porque no hay otra opción. Mi abuela tomó la mano de su esposo, su expresión se suavizó. No entendíamos, dijo en voz baja. No intentaron entender, corregí, no con crueldad. Decidieron cuál era mi vida sin preguntar realmente. ¿Por qué no nos contaste todo esto antes?, preguntó la tía Patricia, con un toque defensivo aún en su voz. Solté una pequeña y triste risa. Lo intenté durante años. Lo intenté, pero cada logro fue eclipsado por mi estatus de madre soltera. Cada hito que Ethan alcanzaba era recibido con sorpresa en lugar de celebración, como si no se esperara que los hijos de padres solteros prosperaran. Ryan asintió, apoyando mi evaluación. He visto esto profesionalmente también. Los padres solteros se enfrentan desafíos extraordinarios,
sin embargo, la resiliencia de sus hijos es notable cuando tienen un padre devoto, independientemente de la estructura familiar. La ironía, continué, es que mientras todos ustedes me juzgaban por ser madre soltera, esa misma experiencia me estaba haciendo mejor en mi trabajo, más compasiva, más comprensiva con las familias en crisis, más dispuesta a dar un paso más. Miré directamente a Ryan. El cuidado que recibiste no fue excepcional para mí. Es como abordo a cada paciente porque sé lo que se siente necesitar apoyo cuando eres vulnerable. Un silencio cayó mientras mis palabras se asentaban. No había levantado la voz ni derramado lágrimas durante este discurso, lo que de alguna manera hizo que el impacto fuera más fuerte. Esto no fue un arrebato emocional, sino una declaración tranquila de la verdad, largamente esperada. Mi hermano Jake finalmente rompió el silencio. Tiene razón. He visitado a Jesse y Ethan muchas veces a lo largo de los años. Ese niño está prosperando. Su hogar está lleno de más amor y estabilidad que muchos hogares de dos padres que conozco. El tío Robert, el crítico más vocal a lo largo de los años, parecía genuinamente en conflicto. Sigo creyendo que los niños se benefician de tener ambos padres, dijo, pero su tono carecía de su certeza habitual. En circunstancias ideales, sí, reconocí. Pero que el padre de Ethan decidiera irse estaba fuera de mi control. Lo que estaba bajo mi control era crear la mejor vida posible para mi hijo después. Y eso es lo que he hecho. A pesar del apoyo familiar, no gracias a él. Mi madre se secó las lágrimas. Pensé que estaba ayudando al empujarte hacia un camino más tradicional. Quería ahorrarte las dificultades. Las dificultades eran inevitables, mamá. Lo que necesitaba no era presión para encontrar un padre sustituto para Ethan. Lo que necesitaba era el reconocimiento de que estaba haciendo un buen trabajo a pesar de las circunstancias difíciles. Ryan se aclaró la garganta. Si puedo decir algo. Miró a Allison, quien asintió a regañadientes. En medicina, hablamos de factores de resiliencia. ¿Qué ayuda a los pacientes a superar el trauma y la adversidad? El apoyo familiar es uno de los factores protectores más poderosos. Cuando ese apoyo es condicional o está ausente, la recuperación se vuelve exponencialmente más difícil. Se dirigió a mis parientes directamente. La Jessie que conocí en el hospital era extraordinariamente resiliente. Llevó esa misma resiliencia a sus pacientes. Imaginen lo que podría haber logrado con un apoyo familiar incondicional detrás de ella. Sus palabras aterrizaron con un impacto palpable. Por primera vez, mis parientes parecían estar considerando lo que podría haber sido si hubieran elegido el apoyo sobre el juicio. Allison, que había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. Nunca lo pensé realmente desde tu perspectiva, Jessie. Estaba tan enfocada en hacer todo de la manera correcta que nunca consideré que podría haber múltiples maneras correctas. Su admisión, limitada como era, representaba un cambio significativo. La hija predilecta reconociendo el válido camino de vida de su prima era algo que nunca esperé oír. No puedo cambiar los últimos 7 años, dije, mirando alrededor de la mesa. Tampoco ninguno de ustedes. Pero de ahora en adelante, necesito saber que si Ethan y yo somos parte de esta familia, es en términos de respeto y aceptación, no de tolerancia y juicio. Mi abuelo, que había dicho poco en toda la noche, se aclaró la garganta. Soy un hombre viejo, criado a la antigua, comenzó. Pero incluso los perros viejos pueden aprender. Me gustaría conocer a mi bisnieto adecuadamente. Sin juicios, solo conocerlo. Uno por uno, los miembros de la familia repitieron sentimientos similares, algunos más convincentemente que otros. La tía Patricia permaneció reservada, pero asintió rígidamente. El tío Robert parecía completamente escarmentado, una experiencia novedosa para él. Un brindis, sugirió Jake, levantando su taza de café ya que el vino se había acabado. Por nuevos entendimientos y segundas oportunidades. Copas y tazas se levantaron alrededor de la mesa. Mientras bebíamos, crucé una mirada con Ryan desde el otro lado de la mesa. Me dio una pequeña sonrisa de complicidad, un reconocimiento silencioso del cambio que había ayudado a iniciar. A medida que la noche llegaba a su fin, los miembros de la familia se me acercaron individualmente. Mi madre me abrazó con fuerza, susurrando disculpas entre lágrimas en mi oído.
El tío Robert logró un brusco, has hecho un buen trabajo con el niño, antes de retirarse, lo más parecido a una disculpa que su orgullo le permitiría. Mis abuelos me invitaron a llevar a Ethan a almorzar el siguiente fin de semana. Allison se acercó al final, claramente luchando con emociones complejas. Lo siento, dijo simplemente. ¿He sido injusta? Sí, estuve de acuerdo, sin absolución ni acusación en mi tono. Ryan te tiene en muy alta estima, agregó, un toque de celos persistentes en su voz. Ryan reconoce un buen cuidado de enfermería, corregí suavemente. Eso es todo. Ella asintió, aparentemente tranquilizada. Me gustaría conocer a Ethan y quizás entender mejor tu vida. Me gustaría eso, respondí, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. Mientras se recogían los abrigos y se intercambiaban las despedidas, Ryan me apartó brevemente. Dije cada palabra en serio, dijo en voz baja. Cambiaste mi vida durante esas semanas en el hospital. Nunca lo olvidé, incluso antes de saber quién eras realmente. Gracias, respondí simplemente. No solo por esta noche, sino por ser un buen paciente. Esto nos hizo reír a ambos, aligerando el momento. Cuida de mi prima, agregué. No es tan dura como pretende ser. Ryan asintió. Lo haré. Y espero ver más de ti y de Ethan como familia. Mientras caminaba hacia mi coche en el aire fresco de la noche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La narrativa familiar se había interrumpido, quizás permanentemente. Llevaría tiempo construir nuevas relaciones basadas en la verdad en lugar del juicio. Pero por primera vez en 7 años, esa posibilidad existía. Conduje a casa por las calles tranquilas, pensando en Ethan durmiendo en casa de su amigo. Sin saber que su mundo se había expandido potencialmente para incluir a miembros de la familia que finalmente podrían verlo por el niño extraordinario que era, no como el producto de un ejemplo de lo que no se debe hacer. El futuro permanecía sin escribir, pero esta noche había abierto un nuevo capítulo, y por ese regalo inesperado, estaba profundamente agradecida. 3 meses después de la cena de compromiso, estaba en mi cocina preparando una bandeja de frutas mientras Ethan colocaba cuidadosamente galletas en una bandeja para servir. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de nuestro apartamento, que de repente parecía más pequeño ahora que nos preparábamos para recibir a la familia. ¿Crees que a la abuela le gustará mi proyecto de ciencias?, preguntó Ethan, su rostro de 7 años serio mientras contemplaba esta importante cuestión. Le va a encantar, le aseguré, sonriendo por lo rápido que se había adaptado a tener familia extendida en su vida. Y el abuelo preguntó específicamente si le explicarías cómo funciona el modelo del sistema solar. Ethan sonrió radiante, el orgullo evidente en su postura. En los últimos 3 meses, mi familia había hecho esfuerzos genuinos por conocer a mi hijo, por verlo como un individuo en lugar de una circunstancia desafortunada. La transformación no había sido inmediata ni sin momentos incómodos, pero era real. Sonó el timbre y Ethan corrió a abrir, deteniéndose para consultarme primero como habíamos practicado. Asentí y abrió la puerta para revelar a mi madre con una fuente de cazuela. Ahí está mi científico, exclamó, dejando su plato para abrazar a Ethan. El afecto fácil entre ellos todavía era lo suficientemente nuevo como para hacerme un nudo en la garganta. Durante años, mi madre se había mantenido a distancia de Ethan, como si temiera que abrazar completamente a su nieto de alguna manera respaldara mis decisiones. Ahora estaba recuperando el tiempo perdido, cuidándolo regularmente y llamándolo a diario solo para charlar sobre su día. Mi hermano Jake llegó después, trayendo a su nueva novia, a quien estaba ansioso porque conociéramos. Luego vinieron mis abuelos, moviéndose más lentamente en estos días, pero insistiendo en asistir a nuestra pequeña reunión familiar. Lo más sorprendente fue la llegada del tío Robert solo, ya que la tía Patricia tenía un compromiso previo que no podía cancelar. Al menos esa era la explicación oficial, aunque sospechaba que todavía estaba luchando por aceptar plenamente la nueva dinámica de la familia. El tío Robert se paró torpemente en mi sala de estar, observando el espacio modesto pero cómodo con nuevos ojos. Bonito lugar tienes aquí, Jessie, dijo, el cumplido claramente costándole un esfuerzo. Muy hogareño. Gracias, tío Robert, respondí, aceptando tanto el cumplido como el esfuerzo detrás de él. Ethan se le acercó con cautela. Su relación era la más nueva y tentativa, dado el juicio vocal previo de Robert sobre nuestra estructura familiar.
Construí un modelo del sistema solar, ofreció mi hijo. ¿Quieres verlo? La expresión de Robert se suavizó ligeramente. Adelante, joven. Mientras desaparecían en la habitación de Ethan, mi madre me apretó la mano. Está intentándolo, susurró. No es fácil admitir que has estado equivocado durante 7 años. Lo sé, reconocí, y aprecio el esfuerzo. La reunión fue pequeña pero significativa, representando un puente entre mi aislamiento pasado y un futuro nuevo y más inclusivo. Allison y Ryan no estaban presentes ya que estaban inmersos en los preparativos de la boda, pero se habían unido a nosotros para cenar 2 veces en los últimos meses. Esas noches habían sido ligeramente tensas, pero cada vez más cómodas a medida que Allison hacía intentos genuinos de conectar con Ethan y entender mi vida. Mientras nos sentábamos a comer, la conversación fluyó más naturalmente de lo que podría haber imaginado hace 3 meses. Ethan parloteaba sobre la escuela, sus amigos y su continua obsesión por los dinosaurios. Mi familia escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas que demostraban que estaban prestando atención, no solo por cortesía, sino porque genuinamente querían conocerlo. Después de la cena, mientras los demás ayudaban a limpiar, el tío Robert me llevó a un lado. Recibí una llamada de Ryan ayer. Su expresión era inusualmente humilde. Me recomendó para el comité de alcance comunitario de la Junta del Hospital. Levanté las cejas con sorpresa. La empresa de desarrollo inmobiliario de Robert siempre había apoyado diversas organizaciones benéficas, pero principalmente por los beneficios de networking e impuestos. Eso es maravilloso, respondí con cautela. Le pregunté por qué, continuó Robert. Dijo que mi perspectiva podría ser valiosa, especialmente si estaba dispuesto a aprender de mis ideas erróneas pasadas. La cuidadosa elección de palabras me hizo sonreír. Ryan esencialmente había llamado la atención a mi tío sobre su prejuicio mientras le ofrecía simultáneamente un camino hacia el crecimiento. Un doctor inteligente. ¿Aceptarás el puesto?, pregunté. Robert asintió. Creo que sí. Podría ser hora de destinar los recursos familiares a algo más significativo que las membresías de clubes de campo. Se aclaró la garganta torpemente. Y pensé que quizás a Ethan le interesaría ver algunos de los sitios de desarrollo algún día. A los niños de su edad generalmente les gusta el equipo grande y la construcción. La rama de olivo fue extendida con torpeza, pero era sincera. Le encantaría eso, le aseguré. Últimamente ha estado en una fase de construcción. Robert asintió, aparentemente aliviado. Bien, bien. Arreglaré algo. 2 semanas después de nuestra reunión familiar, recibí una noticia que me emocionó y aterrorizó en igual medida, un ascenso a supervisora de la unidad de recuperación pediátrica. El puesto significaba más responsabilidad, un salario ligeramente más alto y la confirmación de que mi dedicación había sido reconocida. También significaba ajustar nuestro horario cuidadosamente equilibrado, una perspectiva que habría sido imposible sin el recién disponible apoyo familiar. Mi madre se ofreció de inmediato a ayudar con el cuidado después de la escuela. Jaque ajustó sus días de trabajo desde casa para cubrir las lagunas en mi nuevo horario. Incluso mis abuelos se involucraron, recogiendo a Ethan para salidas especiales cuando necesitaba trabajar hasta tarde. El ascenso se debió en parte a la recomendación de Ryan. Aunque mantuvimos una relación estrictamente profesional en el hospital, su posición como cirujano respetado tenía peso. Había hablado con mi supervisora sobre mi excepcional atención al paciente, citando su propia experiencia y observaciones de mi ética de trabajo. Fue una amabilidad que no esperaba, pero que aprecié profundamente. Allison había luchado inicialmente con la conexión entre su prometido y yo, su inseguridad manifestándose como una cortesía forzada durante nuestras primeras reuniones. Pero a medida que pasaron las semanas y observó nuestras interacciones puramente profesionales, se relajó gradualmente. Durante nuestra cena más reciente juntos, incluso me había pedido mi opinión sobre los detalles de la boda, un gesto pequeño pero significativo de inclusión. Lo más sorprendente de todos los desarrollos recientes fue mi tentativo regreso a las citas. Después de años de centrarme exclusivamente en Ethan y mi carrera, había aceptado una invitación a tomar un café de un padre soltero cuya hija asistía a la escuela de Ethan. Nada serio todavía, solo una agradable conversación de adultos con alguien que entendía las complejidades de la paternidad soltera. Pero representaba otro paso en mi viaje continuo.
Otra área donde finalmente me estaba permitiendo posibilidades más allá de la mera supervivencia. A lo largo de estos meses de reconciliación familiar y crecimiento personal, a menudo reflexioné sobre el extraño giro del destino que había traído a Ryan a mi vida profesional y luego, inesperadamente, a mi círculo familiar. Esa asignación aleatoria a la habitación 414 había puesto en marcha cambios que nunca podría haber anticipado. La dolorosa verdad era que mi familia podría nunca haber reevaluado su juicio sobre mí si una voz externa de autoridad no hubiera forzado el asunto. La posición de Ryan como médico y futuro miembro de la familia le dio a sus palabras un peso que las mías, a pesar de años del mismo mensaje, nunca habían tenido. Había una lección ahí sobre qué voces valora nuestra sociedad, qué verdad se considera aceptable. Sin embargo, no podía vivir en el resentimiento. El catalizador podría haber venido de fuera, pero la sanación que siguió requirió la participación de todos, incluida la mía. Tenía que estar dispuesta a aceptar las ramas de olivo, a permitir el crecimiento y el cambio, a creer que las personas podían evolucionar más allá de sus prejuicios. El viaje no estaba completo. Ciertos parientes permanecían distantes, incómodos con la narrativa cambiante de la familia. Algunas relaciones tardarían años en repararse por completo, si es que alguna vez lo hacían. Pero por primera vez desde el nacimiento de Ethan, me sentí plenamente vista por mi familia. Mis identidades duales como madre y enfermera fueron reconocidas y respetadas, en lugar de ser puestas en oposición. Lo que más me sorprendió de esta reconciliación fue cómo afectó mi vida profesional. Con el peso del juicio familiar levantado, encontré una nueva confianza en mi rol de enfermería. Hablaba más en las reuniones de equipo, me ofrecía como voluntaria para puestos en comités que antes habría evitado, y guiaba a las nuevas enfermeras con mayor seguridad. La validación externa pareció desbloquear capacidades que siempre había poseído pero que rara vez utilizaba. Ethan también floreció con la expansión de su círculo familiar. Siempre un niño seguro y capaz, ahora tenía adultos adicionales que celebraban sus logros, nutrían sus intereses y ofrecían diversas perspectivas sobre el mundo. Desarrolló rituales especiales con cada miembro de la familia, proyectos de construcción con el tío Robert, trabajos de jardinería con mi madre, lecciones de historia con mi abuelo, experimentos de cocina con Jaque. Al verlo formar estos lazos, a veces sentía una punzada agridulce, preguntándome qué más podría haberse perdido durante esos años de distancia familiar. Pero me negué a vivir en el arrepentimiento. No podíamos reclamar el pasado, solo dar forma al futuro. Una noche, mientras arropaba a Ethan en la cama, me miró pensativo. «Mamá, ¿por qué no veíamos mucho a la abuela y al abuelo antes?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca habíamos discutido directamente el distanciamiento familiar, ya que había querido protegerlo de ese dolor en particular, pero él era observador, y el repentino aumento de la presencia familiar no había pasado desapercibido. A veces los adultos tienen desacuerdos, dije con cuidado, y a veces tardan un tiempo en resolverlos. Ethan consideró esto. Como cuando Max y yo peleamos por el columpio, pero luego descubrimos que podíamos turnarnos. Sonreí ante su simple pero precisa comparación. Muy parecido a eso, ¿sí? Me alegro de que lo resolvieran, dijo, bostezando. Me gusta tener una familia grande. Mientras apagaba la luz, reflexioné sobre la profunda sabiduría de su evaluación infantil. Al final, ¿no era eso lo que todos habíamos hecho? Encontrar una manera de turnarnos, de compartir el espacio, de acomodar diferentes perspectivas sin disminuir el valor de nadie. La lección que me llevé de este inesperado viaje de reconciliación familiar fue multifacética. Aprendí que mantenerse firme en tu verdad eventualmente obliga a otros a verla, incluso si el tiempo no es el que esperabas. Aprendí que el juicio de las personas a menudo refleja sus propios miedos e inseguridades en lugar de tu realidad. Aprendí que ser madre soltera me había dado una fuerza que nunca supe que poseía, una resiliencia que me sirvió en todas las áreas de la vida. Lo más importante, aprendí que la familia, ya sea unida por sangre o por elección, no se define por su estructura, sino por su capacidad de amor, crecimiento y apoyo mutuo. Mi unidad familiar no tradicional de dos siempre había estado completa en los aspectos que realmente importan. La adición de la familia extendida enriqueció nuestras vidas, pero no las legitimó. Ya éramos legítimos, ya estábamos completos. A medida que avanzo en este nuevo capítulo, llevo conmigo el conocimiento de que a veces la vida completa un círculo de maneras que nunca anticipamos,
que aquellos que juzgan con más dureza a menudo entienden menos, y que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de fortaleza. Si tenemos el coraje de seguir adelante con el corazón abierto. ¿Alguna vez han experimentado un momento en que la perspectiva de alguien sobre ustedes cambió por completo? ¿Cómo los hizo sentir y qué aprendieron de ello? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Si este viaje de reconciliación familiar resonó con ustedes, por favor denle a me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo superar el juicio y encontrar la fuerza en lugares inesperados. Y si conocen a alguien que necesite escuchar que su camino no tradicional tiene valor, por favor compartan esto con ellos. Gracias por ser parte de mi viaje. Y recuerden, su valor no se define por las percepciones de los demás, sino por el amor y la compasión que aportan al mundo.